Examen del 3 de septiembre de 2013, farmacia de la UCM. Corrección del examen de la pregunta tercera, apartado A. En esta pregunta que propusieron en el ejercicio y que quiero que vean, y que, bueno, yo les mandaré por correo electrónico a los que me lo pidan cuando lo estimen oportuno, pues nos encontramos dos ejercicios del que vamos a hacer el primero, que parte de una molécula de tolueno al que hay que hacerle una serie de reacciones. La molécula de tolueno, la primera reacción que le vamos a hacer, por despejar un poco la pizarra, va a ser esta línea de reacción. La primera reacción que le hacen es tratar con sulfúrico concentrado. Con sulfúrico concentrado o con sulfúrico fumante, como ustedes prefieran, la molécula de benceno, de tolueno, los anillos aromáticos desarrollan una reacción que se llama la sulfonación. La sulfonación es un proceso que tiene una particularidad y es el ser reversible. Por tanto, la molécula de benceno, de tolueno, por sulfonación, se transforma en el ácido parametilbenceno sulfónico o ácido paratolueno sulfónico, que sería este compuesto, el compuesto J. En este compuesto entiendo que conviven dos agrupamientos, un agrupamiento electrondador, que es el metilo, que orienta y activa sus posiciones orto y la posición para está ocupada. Y por aquí tenemos el grupo sulfo. El agrupamiento sulfo es claramente un agrupamiento desactivante. Por tanto, produce orientaciones en sus metas, pero ya saben que no produce activación. Le someten a una reacción de nitración. La reacción de nitración con nítrico sulfúrico, que es el reactivo estándar, nos lleva al compuesto K, que sería la molécula que les estoy pintando. El ácido benceno sulfónico, que en 3 tiene un nitro, y en 4 tiene un metilo. Por tanto, el ácido 4-metil, 3-nitro, benceno sulfónico. Ahora lo calientan en un medio ácido. Realmente esto deben hacerlo con corriente de vapor de agua a 100 grados. Se produce la reacción de desulfonación. Es el mismo mecanismo que la sulfonación, pero hecho al revés. Y por tanto, al desulfonar, me quedaría el compuesto L, que es el ortonitrotolueno. Bien, la reacción de sulfonación ha tenido como función el conseguir ocupar una posición y que además nos provocara una orientación determinada, extraña. Ustedes no podrían haber obtenido directamente esta molécula por nitración directa. Lo que a continuación viene es el tratamiento con hierro clorhídrico, que es un reductor muy específico de grupo nitro. Pero en otros exámenes y en otros ejercicios también de este examen van a ver que el grupo nitro lo reducen con hidrógeno metal. También se puede afectar, también se puede reducir sin ningún problema con el hidruro complejo, con el tetrahidruro aluminato de litio. Aquí tenemos, por tanto, que hemos desarrollado la reducción y nos encontramos con el tratamiento con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura. Las aminas primarias aromáticas desarrollan en esas condiciones la reacción de diazoación. La reacción de diazoación yo les recomendaría que la analizaran en el libro del profesor Soto, donde se lo encontrarán pues perfectamente descrito. Aquí vamos a dejar esto para algo que les va a hacer falta que consultemos un poquito más adelante en este ejercicio. El tratamiento con nitrito de sodio, clorhídrico exceso y baja temperatura, porque vamos a obtener un compuesto muy inestable, nos llevaría a la formación de la sal de diazonio, al cloruro de 2-metilbenzenodiazonio. Esta sal de diazonio, calentándola con cianuro cuproso, reacción de Sandmeyer, no tienen por qué saberse los nombres, pero por reacción con cianuro cuproso en caliente se descompone la sal de diazonio y obtendrían la molécula de benceno carbonitrilo o benzonitrilo, que en posición 2
tiene un agrupamiento metilo, el 2-metil-benceno-carbonitrilo. Y ya tendríamos desarrollada esta línea de reacción. Vamos a por la línea de reacción roja. A la molécula de tolueno la tratan con mezcla sulfonítrica y me reconocen que el producto mayoritario es este isómero, el para-nitrotolueno. El para-nitrotolueno, la primera reacción que le hacen es tratarla con hierro clorhídrico, que ya hemos hablado que consiste en un sistema reductor y que el grupo nitro se nos va a transformar sin ningún problema en la molécula, en el agrupamiento amino, en la parametilanilina. La parametilanilina la tratan ahora con bromo. El agrupamiento amino es un agrupamiento potentísimamente activante. Y fíjense lo que dice la página 148 del libro del profesor Soto del volumen 3. Halogenación. La halogenación de la anilina se produce rápidamente con agua de bromo o con bromo en ácido acético, conduciendo a un precipitado de la molécula de 2,4,6-tribromoanilina, es decir, se halogena en todas las posiciones que pueda. Como en los fenoles, se sustituyen todas las posiciones orto y paralibres, lo que también ocurre en la mayoría de los derivados de la anilina. Para conseguir la monohalogenación, no les han preguntado esto. Yo les recuerdo que para conseguir una monohalogenación en una molécula de anilina había que rebajarle la reactividad formando una amida, un bromar, y luego quitarle la protección. No lo han hecho, por tanto vamos a quedarnos con la copla de que con bromo han desarrollado una halogenación exhaustiva en las posiciones que tenía libre, reactivas y libres, esta molécula. Tratada con nitrito de sodio en exceso del clorhídrico, la función amina primaria vuelve a transformarse en la correspondiente sal de diazonio. Esto sería el cloruro de 2,6-dibromo 4-metil-bencenodiazonio, que tratado con hipofosforoso en agua, les recuerdo que con hipofosforoso en agua es la famosísima reacción de Gries, que se transforma en PO3H3, que liberaba hidrógeno 2 y que se descomponía la sal de diazonio, liberando un hidrógeno con un cloro clorhídrico, el nitrógeno se va y aquí entraba un hidrógeno. Y habrían conseguido una molécula de tolueno que tiene 2 átomos de bromo en posiciones 3 y 5. Piense que no son las posiciones normales, no son las lógicas para que el tolueno reaccione. Bien, vamos a por la última línea de reacción. Y en la última línea de reacción, a la molécula esta la trataban ahora con bromo y hierro. Bien, con bromo y hierro la estructura desarrollaría la reacción de bromación, pero esa bromación, fíjense cómo he elegido una de las 2 posiciones orientadas activadas por el agrupamiento metilo, que coincide además con ser una posición meta con respecto al grupo nitro. Tratado con bromo 2, luz y temperatura, aquí deberíamos recordar que la luz y la temperatura fomentan el desarrollo de roturas homolíticas, formando radicales libres, y que la molécula que tenemos desarrollará una halogenación. Pero esa halogenación se desarrollará en la posición bencílica. Se nos formará el bromuro de bencilo, que en 2 tiene otro bromo y en 4 tiene nitro. Le hacen una reacción con agua. Bueno, con agua yo hubiera puesto un poquito de calor, hubiera puesto un catalizador como una sal de plata, para dejarles a ustedes más claro mi pretensión de que vaya por una clara SN1. La sustitución nucleofílica me llevaría a la formación de este alcohol. Este bromo, por supuesto, no reacciona, es un bromo unido a un anillo aromático y no reacciona. Esa función alcohol, este alcohol bencílico tratado con trióxido de cromo, es una reacción de oxidación. Les recuerdo que los alcoholes se transformaban en agrupamientos de carbonilo con 3 grandes reactivos: trióxido de cromo y piridina, el PCC y uno que está empezando a utilizar en la facultad, que es el reactivo de suero.
cloruro de oxalilo en dimetilsulfóxido a menos 78 grados. No hace falta que se lo sepa. Esta molécula de carbonilo la hacen reaccionar primero con metilamina y luego con hidrógeno paladio. Bueno, yo les contaba la química de las aminas y por refrescarles un poquito las ideas, les decía, la molécula de amina es un nucleófilo, por tanto tenemos que esperar que reaccione con centros deficitarios de carga. Y los centros deficitarios de carga que yo les advertía que son de examen es con los derivados halogenados para formar las sales de amonio cuaternario. Ya han visto que lo han preguntado. Con las moléculas de carbonilo, para que se desarrollara la pérdida de una molécula de agua, una reacción de condensación, formando las iminas o bases de SIF. Estamos en ello. Con las moléculas de haluro de ácido, para que se perdiera clorhídrico formando la amina. Y luego hay otra reacción que es con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico. Estas son las 4 reacciones que manejan en farmacia de la compra. Por tanto, nos encontramos el tratamiento de la función de carbonilo con la función amina. Bien, con la función amina vamos a hacer un proceso de condensación, de perder una molécula de agua y formar un doble enlace carbono-nitrógeno, que es lo que se llama la imina o base de SIF. La imina o base de SIF la tratan con hidrógeno metal. También se puede emplear, al ser una insaturación entre dos átomos diferentes, polarizable, igual que un carbonilo, igual que un nitrilo, o igual que un nitro, podrían hacer la hidrogenación, la transformación en una estructura saturada con tetrahidruro aluminato de litio, tratando con el agente hidrogenante que ustedes hayan considerado oportuno, lo transformarán en esta molécula de amina. Si la pintamos un poquito más bonita, pues sería CH2NH y aquí el CH3. Sería esta molécula y habríamos resuelto el ejercicio